una vez más, muy agradecido en lo personal con el Señor por la oportunidad que nos da de estar acá una vez más y de verles. Sé que tenemos promesa de parte del Señor que si partimos, pues tenemos una cita para vernos allá con Él. Pero también estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da todavía de vernos aquí en la tierra. Y todos juntos poder alabar y bendecir su santo y bendito nombre. Hablé con algunos de los hermanos por la mañana, los mando a saludar. Hablando con ellos y orando para encomendar las vidas al Señor y que puedan tener ellos un buen tiempo también con el Señor y puedan tener la enseñanza y bueno, aprovechando ellos, dicen, nos saluda a los hermanos. Así que reciban el saludo de los hermanos. Estamos ahí orando los unos por los otros y pues como mencionaba el hermano Jorge, pues ya se nos terminó el tiempo de estar por acá. Si el Señor permite, pues nos regresamos a Estados Unidos el día de mañana y bueno, seguir adelante, continuando con lo que sigue. Tenemos escuela de primavera empezando con la semana del 16, 17 y esa semana, y tenemos que regresar para estar preparando lo que se va a necesitar para la escuela bíblica. Así que si no, pues tal vez nos hubiéramos quedado un poco de más tiempo. No, es según el Señor le plazca, según Él quiera y como Él quiera hacer las cosas. Pero sí, saben ustedes que siempre que hemos pasado por acá, pues a veces de aquí nos vamos a la sierra, Querétaro, de donde el Señor nos sacó a nosotros y quedan familiares y amigos todavía. Y siempre está en nuestro corazón. Y también hay una congregación allá, hay hermanos y quisiéramos verlos, pero por esta vez no se va a poder. Pero damos gracias a Dios por haber estado aquí con ustedes, verles y ver lo que el Señor está haciendo. Y en este día, en esta hora, quiero invitarles a abrir en sus Biblias, allá en el capítulo 7 del libro de Isaías. Capítulo 7 del libro de Isaías. Y solamente vamos a leer un versículo para que, tomando este versículo como base de partida para la enseñanza que vamos a tener con la ayuda del Señor, Isaías 7:14 es un versículo bastante conocido, estoy seguro por todos. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías capítulo 7, verso 14, ¿lo tienen? Sí. Bien, dice el verso 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y saben el significado, ¿verdad? Dios con nosotros. Así que el tema que quiero compartir con ustedes es una señal segura. El tema, una señal segura. Y si usted conoce la palabra, algo de seguro, no puede haber nada más seguro que lo que el Señor da. ¿Me expliqué? Podemos desconfiar en todos los demás, pero menos en el Señor. Si hay algo seguro, es en Él.
Y él dice: he aquí el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. La señal es la Virgen. Pero lo que se iba a ver en esa Virgen era aquel que el Señor enviaría para nuestra redención, para nuestra salvación. A veces hablamos de una señal y qué difícil es de realmente ver las cosas como una señal, porque a veces no tenemos capacidad de ver. Y vamos a hablar de una señal segura. Y esa señal es la que solamente el Señor da. Lo que es seguro y lo que es confiable es lo que el Señor da. Y saben que una para empezar es su palabra. Su palabra. Lo que estamos leyendo lo estamos leyendo de su palabra. Y cuánta necesidad hay de que usted y yo podamos ver lo que dice su palabra, para poder saber cuál es el plan de Dios y por qué estamos aquí. Hablamos de la señal que hubo en los dinteles, en los marcos de los hogares de los hebreos. Pero fue ordenado y pudieron obtener esa señal porque así lo dijo el Señor. Dijo: ustedes harán esto, sacrificarán cordero, así y así, y pondrán la sangre de ese cordero en los dinteles. ¿Y qué sucedió? Ellos fueron salvados de ese juicio. Dijimos que no todos. Miramos que los egipcios, y no solamente los egipcios, había esclavos de otras nacionalidades, de otras naciones, y todos esos que no creyeron, que no recibieron la palabra, sufrieron la consecuencia. Hubo consecuencias. Pero aquellos que creyeron a lo que Dios estaba ordenando, lo hicieron tal como el Señor les dijo, ellos fueron salvados. Y entonces quiero que veamos, por ejemplo, una de las señales según la palabra del Señor. Vamos a ir al principio. Perdón, he andado con una tos media rara. Génesis capítulo 1, conocidísimo también. Yo tengo entendido que hasta están teniendo las enseñanzas sobre este libro de Génesis, ¿verdad? Y qué precioso, porque pues de esa manera hay mayor conocimiento. La palabra del Señor nos habla aquí en este capítulo 1 en particular. Capítulo 1 nos habla de la creación, ¿verdad? Y algo precioso que dice el Señor aquí, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Se acuerdan de eso? Pero el versículo 3 dijo: Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Y qué? Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahora, miró de lo que Dios había hecho, miró Dios que la luz era buena. Dios miró. Él miró al tanto de lo que aún él estaba haciendo. Y luego continúa diciendo esta parte de la escritura, sí, lo vamos a abreviar porque por causa del tiempo.
Pero nos habla que después de esto, la tierra produjo árboles, las aguas, las aves y todo lo que aconteció de la creación. Y para terminar, capítulo 1, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Así que todo creado, y vio Dios que era, en eso estaba el hombre y todos los árboles y todo, y vio Dios que era bueno en gran manera, todo precioso, todo precioso. Pero algo sucedió. De todo eso que había creado y era bueno en gran manera. Dice el capítulo 2, versículo 15. Y tomó pues Jehová Dios al hombre, después de haberlo hecho, es lo que estamos leyendo, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente. Ahora dígame una cosa, todo lo que el Señor había creado, todo, absolutamente todo, era bueno en gran manera. Y crea al hombre y lo pone en el huerto. Y lo pone en ese huerto con todo. Con todo. No puede haber lugar más hermoso que estar en un lugar con todo. Con todo. Y a veces hablamos de este versículo solamente como que Dios dio mandamientos al hombre. Y sí es cierto. Y sí es cierto. Es cierto. Pero hay algo más que muchas de las veces, a veces no vemos. Y es que usted y yo, sabe, en el principio el hombre había sido creado perfectamente, perfecto. Conforme había sido creado, hecho, no creado, hecho conforme a la imagen de ¿quién? De Dios. Era un hombre perfecto. Perfecto. Y luego es puesto aquí y tiene todo. Y tal vez viviendo en una situación tan rutinaria de actividades, porque para que labrase el huerto y lo guardase. Y él no puede ver lo que realmente le rodea. El hombre no puede ver lo que realmente le rodea. De todo eso que era hermoso, había algo que el hombre no veía, pero que Dios sí veía. Y es que había peligro aún en lo que lo rodeaba. Aún siendo algo que Dios había creado y había sido bueno en gran manera. Pero está diciendo, no es para ti vivir algo, ¿cómo podríamos decir? Confiando en lo que ves, en lo que solamente tú puedes ver. Aún en este lugar hay peligro y tú no lo ves. Hay peligro y tú no lo ves. ¿Ves los árboles? Sí, Señor. ¿Ves aquello? Bueno, dentro de todos los que tú ves, ¿ves el árbol de la ciencia del bien y del mal? El día que de él comas, te voy a decir que ese árbol sí comes, sí participas de ello. ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué iba a pasar con él? Le está diciendo, dentro de todo lo que tú ves,
de todo lo que te rodea, quiero que sepas que hay peligro. ¿Ven cómo es Dios? ¿Ven cómo es Dios? Edén significa delicia, ¿verdad que sí? De todo. Y le voy a decir, ahora, Adán se encontraba, fue Dios quien lo puso en el huerto. Ese era el lugar para él. Nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, ¿cuál es nuestro lugar? ¿En dónde estamos? Colosenses dice que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, en Cristo, en Cristo. Es un lugar seguro. 100%, sí. Pero aún estando en Cristo, lo que Dios está diciendo, que hay mucho peligro en lo que nos rodea. Y que usted y yo debemos de saber eso. Y por eso dice, sed sobrios. Por eso dice que velad. Por eso dice que puestos los ojos en Jesús, en las cosas de arriba. Porque si no, no podremos ver realmente lo que nos rodea y el peligro que hay. La palabra del Señor nos habla que el pueblo de Dios es acechado por un ser poderoso que se llama Satanás, el diablo, que dice que anda como león rugiente buscando a quien ¿qué? Devorar. Y el Señor le dice al hombre, si tú comes de ese árbol, de cierto que morirás. Adán y Eva no tuvieron por qué, en otra palabra, decir que fueron engañados cuando se les había enseñado, cuando se les había dicho las cosas. ¿Cuál irá a ser nuestra excusa delante de Dios cuando estemos en la presencia de Dios? Señor, es que yo no pude vivir, no pude caminar, no supe cómo. Yo no supe, Señor. Y Él dice, ¿cuántas veces te lo dije? ¿Cuántas veces te hablé? Simplemente que lo que yo te dije, no lo quisiste recibir, no lo quisiste creer. Eso es. Desobedeciste mi palabra, desobedeciste lo que yo te dije que hicieras. ¿Cuál va a ser la situación? ¿Sabe que nosotros tenemos una señal segura? La palabra de Dios nos está diciendo, y aparte en revelación, porque tenemos al Hijo en nuestros corazones y Él nos revela su palabra. El Espíritu Santo trae convicción a nuestro corazón. ¿Sabe? Tenemos una señal segura que es la palabra de Dios. No podemos decir que Él no nos ha hablado. Amén. ¿Qué pasó? Dice, el día que de él comieras, ciertamente morirás. Y ya usted ya sabemos qué pasó. La situación de Eva, y vio que el árbol era bueno, ¿verdad? Es su fruto bueno para comer. Y todo eso, ella comió y le dio a su esposo, y ambos comieron. Y viene el Señor y les habla. Y le habla a Adán, ¿dónde estás? Dice que oímos la voz tuya en el huerto y corrimos y nos escondimos. ¿Y por qué te escondiste? Es que tuve miedo. ¿Por qué tuviste miedo? Es que estaba yo, ¿qué? Desnudo. Ay, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste de el árbol que te mandé que qué? Que no comieras.
Y ya no le podía decir más porque ya le había dicho. Y ahora estaba realmente en la realidad. ¿Me explico? Y él dice sí. La mujer que me dice, etcétera, etcétera. Pero eso no es todo. La situación que es que el pecado entró por un hombre y pasó a cuántos. Romanos 5:12 dice que el pecado entró por un hombre y pasó a todos los hombres. Y por cuanto todos los hombres pecaron, estábamos lejos de Dios. ¿Sí? Romanos 6:23 dice que la paga por el pecado es la muerte. ¿Sí? ¿Sí o no? Y lo precioso aquí es que dice que ni siquiera hay una persona que piense que por su forma de obrar puede entrar al cielo, jamás, nunca. El Salmo 51, versículo 5 dice que el salmista decía que el maldad lo había concebido ¿qué? Su madre, ya en pecado había sido ¿qué? Formado. ¿O cómo dice ese salmo? ¿Lo leemos? Porque a veces lo decimos de una manera que no debemos de decirlo. ¿Qué dijimos que era el salmo? Perdón. Sí, Salmo 51, verso 5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió ¿qué? No quiere decir que el salmista decía que su madre lo había concebido en adulterio. No está diciendo eso. No está diciendo mi madre es una madre soltera. No está diciendo eso. Está diciendo que en la naturaleza de la que era su madre, era una naturaleza que necesitaba ser redimida. Porque desde Adán el pecado entró por un hombre y luego pasó a todos. Y el pago por el pecado es la muerte. La muerte. Y yo no sé, pero cuando se habla de muerte, ¿con qué puede contar uno? ¿Con qué puede contar uno? ¿Usted ha conocido de alguien que ha muerto y que anda por ahí todavía diciendo que exitoso es? Muere la persona y literalmente ya no le vuelven a ver. ¿Sí o no? Ahora aquí cuando espiritualmente, cuando un niño deja de ser inocente, creo que un niño es inocente entre los de un año a 4, de más 5. Pero cuando usted observa a los niños y que los niños empiezan a esconder lo que hacen que está mal, ese niño ya no es inocente. Cuando el niño empieza a entender, a discernir entre el bien y el mal, es cuando ellos se esconden. Recuerdo una vez estaba un niño, como de unos 3 años, y estaba un pastel de un cumpleaños, pero bonito, hermoso, y el niño se paró enfrente del pastel y lo miraba y le hacía la manita. Y lo miraba y miraba ese pastel, pero grande y bonito. Y él lo miraba y lo miraba. Y yo estaba viendo ese niño y dije, ¿qué va a hacer ese niño? Ese niño va a hacer algo. Y yo no le decía nada, yo nomás lo estaba observando. Y el niño camina a un tal pastel y le saca todo lo que agarra su manita y luego voltea para donde estoy yo y me está dando. Me está dando pastel. Y yo me di cuenta que él no sabía que estaba haciendo mal. ¿De verdad?
Porque si hubiera estado haciendo, si él hubiera sabido, hubiera agarrado lo que iba a agarrar y córrele. Sí, ese niño no sabía que él estaba haciendo mal, porque él agarró y me está ofreciendo. Así que hay un tiempo, no nos equivoquemos, hay un tiempo que los niños, pero cuando el niño, usted que ve que, y ese niño corre y cuando lo van a traer, oye, tú dices, no, yo no lo hice, ese niño necesita a Cristo, porque le aseguro que ese ya no entra en el cielo. Sí, ¿por qué? Porque se está manifestando su naturaleza, de donde esa naturaleza caída. Esa naturaleza caída. Y ese niño se necesita hablarle de Cristo, de Cristo, de Cristo, enseñarle, hablarle. Mi hijito, tú necesitas al Salvador. Porque si no, no hay cielo, porque el pecado entró por un hombre y pasó. Y la salvación es personal. Los niños no se salvan porque los padres son salvos. Me explico. Y sabe que la desobediencia trae consecuencias. Y graves, muy graves. Y no lo dice la palabra del Señor. Vemos la situación de la familia de Adán. ¿Sí? Capítulo 4, vemos las consecuencias de su desobediencia. Sus hijos. Caín mató a Abel. ¿Sí? Y vemos un hogar destruido a causa de la desobediencia. Así que es importante que usted y yo demos oído a lo que Dios dice. Porque hay caminos que al hombre le parecen, bueno, dice Proverbios 16:25, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos ¿de qué? De muerte. A veces piensa que yo creo que yo no necesito tanto a Dios, yo no me porto tan mal. Ahora mi niñito no es tan travieso como otros, yo pienso que si partiera se iría con el Señor. No, si no es porque no es tan inquieto o porque es muy inquieto, es que para que entre al cielo necesita a Cristo. Necesita haber reconocido a Jesucristo como Salvador personal. ¿Me explico? No hay tal cosa como sabios en nuestra propia opinión. Y el Señor es tan bueno que nos enseña. Hermanos, nos rodean. Usted puede ver lo que realmente le rodea el diario vivir. Hay peligro de que uno se vaya hacia abajo. Yo no creo que un verdadero hijo se vaya a perder, pero sí le voy a decir que puede tener una experiencia muy tremenda. Sí. Yo creo que Dios es poderoso para intervenir, pero ¿de qué manera lo va a hacer? Sí. Entonces, entendemos aquí que el que no tiene a Cristo, ¿está qué? El que no tiene a Cristo está muerto. Vamos, el que no tiene a Cristo está muerto. Escuchemos bien esto. Y yo quiero que veamos esto aquí en el libro de Josué. También es un pasaje muy conocido, libro de Josué. Dijimos que el tema era ¿qué? Una señal segura. Capítulo 2 del libro de Josué. Conocen la escritura. Conocen la escritura de que el pueblo de Israel, en ese tiempo ya Josué liderando, están a punto de tomar la primer ciudad de la tierra de Canaán,
que era Jericó. Esa ciudad que dice que estaba bien protegida. Tenía una muralla enorme, protegida. Y dice la palabra del Señor que Josué envió 2 espías. ¿Se acuerdan? Envió 2 espías para que fueran a espiar la ciudad y la tierra. Y dice que esos espías llegaron a la casa de una mujer, Rahab, que tenía una reputación muy ¿qué? Muy baja, muy baja. Ella era una ramera. Sí. Y llegaron estos espías a su casa. Y algo tremendo pasó. Dios es soberano. Y por eso les digo que Él no se asusta con la situación que el mundo vive. Él sabe cómo es la naturaleza caída. Pero viendo esto, lo que quiero que usted y yo podamos ver es qué pasó con esta mujer. Veamos aquí el versículo 8. Dice, una vez que ellos han llegado a su casa, los ha hospedado ahí, dice, antes de que ellos durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ¿quién? De vosotros. Esta era una mujer pagana, era una mujer gentil, de una mujer lo dice la palabra del Señor, lo que era, prostituta, ramera. Y sin embargo, vean, escuchen lo que esta mujer, sus convicciones acerca de lo que ella había oído. Ella dice, yo sé, no que sabemos, no, yo sé. Les dice a los espías, yo sé que Jehová no les va a entregar esta tierra, sino que Jehová ya les entregó esta tierra. ¿Me explico? Ya les entregó esta tierra. Si esta mujer, noten que esta mujer tenía mayores convicciones que los mismos ancianos del pueblo de Israel. Enviaron 12 espías y fueron a recorrer la tierra, y cuando regresaron a ellos, el reporte, el informe que dieron al resto del pueblo fue, es que esa tierra es bonita, es hermosa, es fructífera, pero sus moradores son terribles. ¿Y saben qué? No podremos conquistarla. Sus moradores son gigantes. Son gigantes. Y estos eran pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Ellos dudaban. Sin embargo, esta mujer que dice, yo sé que Jehová, no que les va a entregar, sino que ya les entregó. Estaba más segura que los del mismo pueblo. ¿Y saben por qué? Porque ella mencionó algo y dijo, sabemos lo que su Dios ha hecho. Sabemos lo que su Dios ha hecho, lo que hizo con los egipcios, lo que hizo con los primogénitos de las casas, de las familias de los egipcios. Sabemos. Y sabemos, sí, cómo secó el mar Rojo. Y cómo su Dios los ha ayudado hasta donde están. Milagrosamente, poderosamente. Y si Dios, su Dios, ha hecho todo eso,
yo sé que Él ya les dio esta tierra. ¿Y saben por qué? Ella dice, por causa de lo que no somos, ustedes son pueblo de Él, nosotros no somos nada. Nosotros somos cananeos. Nosotros vivimos en pecado. Ese Dios no es nuestro Dios. Ustedes tienen a ese Dios y por causa de ese Dios que tienen, pero nosotros no contamos con eso. Nosotros vamos a ser destruidos. A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí contamos genuinamente con ese Dios poderoso? Porque si no, es mejor que usted y yo nos pongamos a pensar, sepamos que sin ese Dios en nuestras vidas, usted y yo ya sabe lo que nos espera. Y sabe, podemos continuar viendo qué pasó. Sé que ese Dios ya les dio a ustedes esta tierra. Veamos aquí versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos. ¿Y dónde? Y abajo en la tierra. Y abajo en la tierra. Hemos visto y hemos oído cómo se ha manifestado. Aparentemente hablábamos de la señal de sacrificar el cordero. ¿Y qué tenían que hacer los hebreos? Que la sangre fuera puesta en un lebrillo y luego ponerla en los dinteles y en los marcos. Era todo lo que ellos tenían que hacer en obediencia a la palabra. Y veamos cómo se manifestó el Señor y los libró a ellos. Ese Dios no es solamente de arriba, ese Dios se manifiesta aquí abajo. Y ese es el temor que ha venido a todos los moradores de esta tierra. Ese Dios obra. Es un Dios real. El Dios de ustedes es un Dios real. Y ese Dios es el nuestro. ¿O no? Es un Dios real. Un Dios real. Pase lo que pase. Pasemos lo que vayamos a pasar o estemos pasando. El Dios que nos ha salvado es un Dios real. ¿Sí o no? No sé cuántos de ustedes han visto la mano del Señor, pero yo sí lo he visto. Y le puedo decir con seguridad que nuestro Dios es un Dios real. Pero tenemos que creer en su palabra, porque creer implica obedecer. Porque no es como todo mundo dice, yo creo en Dios. Sí, tú crees en Dios, pero a tu manera. Pero no es a nuestra manera. Cuando Él dice a través de su palabra, debes de hacer esto. Y usted y yo empezamos a dar pasos. Dios es fiel a su palabra. Su palabra es que lo compromete a Él. Y una vida que se aferra y se agarra, el Señor es fiel a su palabra. Es fiel a su palabra. Así que veamos esto. Ella sabe, el Dios conoce perfectamente, tiene convicción de lo que es el Dios de los hebreos. Siendo una persona cananea, una mujer. Y veamos aquí algo más. Entonces el versículo 12 dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros conmigo, así la haréis vosotros con la casa de mi padre. ¿Y de quién más?
con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal que, como yo hice misericordia con ustedes, ahora quiero que ustedes hagan misericordia conmigo y con la casa de quién, de mi padre. Y quiero una señal segura, segura. ¿Usted cree usted que cualquiera puede dar una señal segura? Los únicos que pueden dar una señal segura son los que han tenido esa experiencia. Esa experiencia, hermano, a mí no me venga con cantos que solamente o cosas de entretenimiento. No, 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 no. Usted deme una señal segura y lo que podemos dar es lo que Dios dice para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados. No podemos hablar cualquier cosa. Esta persona dice: yo quiero una señal segura, una señal segura. ¿Qué más? Versículo 13. Y que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre, a mis hermanos, hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestra vida. ¿De qué? Ella sabía que sin Dios estaba ¿qué? Muerta, muerta. Y sabía que lo que le esperaba sin Dios era ser ¿qué? Destruida. ¿Sí o no? Sin Cristo, ¿qué le espera a una persona? Sin Cristo, ¿qué le espera a una persona? La señal segura para nuestra salvación y redención es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y que el testimonio, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados. El Espíritu Santo trajo convicción y provocó en nuestro corazón a un arrepentimiento. Confesamos nuestro pecado y le reconocimos a Él como el Señor de nuestras vidas y como el Salvador de nosotros. Y entonces, una señal segura. Sabemos que vamos a partir, pero el que está muerto en el Señor está ¿qué? Vive. Así que esta mujer está diciendo que libraréis nuestras vidas de la muerte. Nuestras vidas de la muerte. Hay algo precioso en esta mujer, que ven que no solamente dice no, que me libren a mí. No, ella quería que ¿qué? Que si hacían misericordia, si Dios hacía misericordia de ella, que hiciera misericordia de su padre, de su madre, de sus hermanos, de sus hermanas y cuanto tuvieran ellos. O sea, no estoy hablando que tal vez materialismo, pero si eran hermanos y hermanas, tal vez tuvieran hijos también. Pero todo aquello que perteneciese, que formase parte de su familia. ¿Y qué respondieron ellos? Versículo 14. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo ¿qué? Misericordia y verdad. ¿Qué les están diciendo? ¿Qué le están diciendo estos hombres, estos dos espías? ¿Qué le están diciendo? Nuestra vida responderá por la vuestra. ¿Sí? Cuando alguien le pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Cómo
¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué le vamos a decir? Nuestra vida responde por la de ustedes, porque nuestra vida no es la existencia, es una persona. Nosotros tenemos vida y vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, sí, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sí. Cuando uno va a evangelizar, cuando uno va a hablarle a otra persona, mi vida, la vida que mora en mí, responderá por la tuya. Él es el único que puede perdonar pecados, el único que provee de salvación, el único medio. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En ninguno otro hay salvación. En ninguno otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, Jesucristo hombre. Entendamos que el que no tiene a Cristo no tiene la vida. ¿Y sabe cuál es el fin de él? Se escucha fuerte, pero está aquí en la palabra del Señor. Esta mujer sabía, si ese Dios de ustedes no hace misericordia de mí, yo soy víctima. ¿Sí? Porque todos los moradores de esta tierra van a ser ¿qué? Destruidos por no tener a ese Dios que ustedes tienen. Precioso, precioso. Y sabemos lo que pasó, ¿sí o no? Versículo 18. La recomendación que dan los espías a esta mujer. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón ¿de qué? De grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reuniréis en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Pero ¿qué es lo que tendría que hacer ella? Le dicen, eres tú la que vas a atar. Eres tú la que vas a atar ese cordón de grana. Asegúrate que seas tú. ¿Quién lo va a hacer? Asegúrate, porque si ese cordón de grana, cuando entremos aquí, no está donde te dijimos que estuviera, señal lo que pasó en Egipto. Lo que pasó en Egipto. Esos espías estaban dando una señal, no de oídas. Ellos tenían convicción de lo que Dios había hecho en Egipto por los hebreos. Si tú haces tal como te decimos, en otra palabra, como Dios está mandando, todo va a estar bien. Pero si no, no se te garantiza nada. Hermanos, aquí podríamos hablar muchísimo. Podríamos hablar de escudriñar la palabra de Dios personalmente y asegurarte que tú con tus propios ojos y exponiendo tu corazón que usted está recibiendo personalmente de parte de Dios lo que Dios quiere enseñarle a usted. Yo no puedo depender de la lectura de los demás, porque eso no me garantiza nada. Yo tengo que ponerme ahí, como le dijeron, tú serás quien vas a colgar el cordón. Serás tú, no los demás, serás tú. Y si no eres tú, porque esto no es una salvación de oídas.
Esto tiene que ser una experiencia. La pregunta es cuando, por ejemplo, alguien quiere que sus hijos se salven. Cuando alguien quiere que su esposo sea salvo. Cuando alguien quiere que Dios intervenga. ¿Qué está haciendo al respecto? Porque esta parte de la escritura nos enseña mucho de lo que hizo esta mujer por toda su familia. Ella no quería que su familia pereciera. ¿Y sabe qué hizo? Sí, se levantó y ella misma colgó el cordón. Y veamos, por ejemplo, qué más sucedió. Dice aquí el verso 19. Esto eran las instrucciones que estaba recibiendo de parte de Dios. Uno dice que los espías, pero eran de parte de Dios. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin qué, sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si su mano le tocare. O sea, en otra palabra, con todo lo que estás haciendo, con todo lo que se te dice que hagas, y si algo pasara a los que van a estar dentro de ese orden, la sangre de esas vidas será sobre nosotros. Porque ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenemos, pero veamos el versículo clave. Versículo 20. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. ¿Qué le están diciendo aquí? Si tú qué. Si tú denunciares nuestro asunto, si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedamos libres. Y no hay ninguna responsabilidad, ningún compromiso. Hablando, vemos que la mujer interesadísima, que su familia sea salva, ella sea salva, ha podido ver cómo es el Dios de los hebreos, tiene convicciones y todo precioso. Y ella dice, yo quiero que ese Dios de ustedes sea nuestro Dios, mi Dios, el Dios de mi padre, de mi madre, de mis hermanos. Yo quiero que ese Dios nos salve, nos perdone. Pero que dice una condición: si tú no denuncias. En otra palabra, si tú no te arrepientes de esto, si tú no abandonas esto, si esto no es una emoción. Porque a veces nosotros queremos que Dios sea fiel y que cumpla. Y nosotros de repente nos vamos y andamos diciendo, no hombre, esa es una pérdida de tiempo. No hombre, yo ya estuve ahí, no pasa nada. No pasa nada porque, mira, estás a punto de recibir lo que Dios quiere hacer, pero desiertas. Y hasta se va uno hablando mal del Señor. Y que no es verdad no es verdad. Y luego te vas a otra congregación y dices, hermano, yo quiero que oren por mis hijos, quiero que ellos sean salvos. Ya abandonaste, ya hablaste mal, ahora estás por otro lado pidiendo. ¿Qué compromiso tiene Dios con una familia así? ¿Qué? El verdadero evangelio conlleva responsabilidad, ¿o no? Conlleva responsabilidad. No es solamente que yo quiero que Señor hagas esto y esto. No, 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 no. Aquí lo estamos viendo en la palabra del Señor. A una mujer que era como usted y como yo.
si tú no denuncias, si tú no retrocedes. Oh, que había prometido esconderlos y no entregarlos. Pero si tú nos entregas, nosotros no tenemos miedo a morir. Tú lo puedes hacer. El problema va a ser para ti. El problema va a ser para ti. Y Dios quiere que sepamos que Dios, sin nosotros, Él es Dios. Sigue siendo Dios. Dios no necesita de nadie para hacer lo que Él es, pero nosotros sí lo necesitamos. ¿Sí o no? Somos nosotros que lo necesitamos. Y Él dice, yo estoy aquí para ayudarte, pero tienes que saber esto. El verdadero evangelio conlleva responsabilidad. Sí. Y saben que ya saben lo que pasó. Ustedes conocen muy bien, creo que la historia. Y veamos aquí, nos quedamos en el versículo 20. Si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Versículo 21. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón ¿de qué? De grana a la ventana. Y sabemos cómo los protegió, de tal manera que hasta les dio instrucciones. Se salen a tales horas, se van y se esconden, se quedan 3 días hasta que regresen los que han salido a perseguirlos. Cuando ellos regresen, ustedes salen y toman su camino. ¿Sí? Y una vez que se fueron ellos, ¿qué hizo ella? Lo que me dijeron. ¿Qué mujer no? ¿Qué convicción? Ella misma ató el cordón. Ella misma lo puso. Esta tierra es de ellos, porque su Dios ya se las entregó. Y todos los moradores aquí sin Dios, destinados a perecer, porque no tienen ese Dios. Así que pensemos un momentito. Usted es un hijo de Dios, pero tiene familiares que no tienen ese Dios. Usted debe de prepararse, debe de escudriñar la palabra del Señor, debe de caminar, debe de dar pasos con convicción. Que ellos puedan ver que usted tiene convicción de que realmente Dios ha intervenido en su vida, que esta es una nueva persona y que en el Dios que usted ha creído de verdad es un Dios diferente que el que tienen ellos. La gente está esperando que usted y yo demos pasos, que no solamente hablemos por hablar. ¿Y saben qué pasó? Ató el cordón. Capítulo 6 de este mismo libro. Versículos 23. Perdón. Capítulo 6, versículo 23 dice, y los espías entraron. ¿Y qué? Y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera ¿de quién? ¿De qué? Del campamento de Israel. Verso 24. Y consumieron a fuego ¿qué? La ciudad. ¿Qué pasó con el resto? Como esta mujer lo sabía, sus convicciones, y ella no quería ser parte.
Si es un Dios de misericordia, si es un Dios grande en misericordia, amplio en perdonar, yo quiero tener esa experiencia. Yo no quiero ser parte de estos cananeos que van a perecer. ¿Y qué hizo Dios? Él cumple, porque no fueron los espías, era Dios mismo. Entraron y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre, a sus hermanos y a sus hermanas y a toda la parentela, y los pusieron fuera del campamento, los pusieron a salvos. Y el resto de ese pueblo, de esos moradores, fue ¿qué? Consumido. ¿Qué habrá pensado Rahab cuando ve lo que aconteció con el resto? Dios, ¿sí? ¿Qué habrá pensado? Por poco yo soy una de esas, ¿sí? ¿Se ha puesto a pensar quién somos? En medio de una situación, de un mundo tan tremendo como lo que eran los cananeos, Dios hace misericordia de aquella mujer. En un mundo tan tremendo como el que estamos viviendo, teniendo, Dios ha hecho misericordia de usted y de mí. Y solamente podemos decir, por tu gracia, por tu misericordia. Si no, yo fuera parte de los que están destinados. ¿Me explico? Y lo más cierto es que eso se va a llevar a cabo. Porque lo vemos en todas las épocas. Cuando Dios ha dicho lo que va a hacer, lo ha hecho. Sí. Una señal segura. Y usted y yo tenemos una señal segura de parte del Señor. Esa señal segura para nuestra redención no fue un cordero así como el que se ofreció en Egipto. Fue el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. El Hijo de Dios. Ese que dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es nuestra señal segura, es nuestra confianza. Y dice que nuestra esperanza no nos va a avergonzar. Cuando sea ese día, es fiel a su palabra, se manifestará y nos llevará adelante. Por eso dice que nos guiará aún más allá de la muerte. Es Salmo 48, versículo 14. Él es nuestro Dios y es un Dios eterno y para siempre. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Bendito sea el Señor. Usted y yo tenemos una señal que segura, segura. Una señal segura. Fue Dios quien nos lo dio. Fue el Señor mismo quien nos lo dio. Y no puede haber nada más seguro que lo que el Señor da. Nada más seguro. Es precioso lo que Dios ha hecho con nosotros. Y lo vemos más tarde en diferentes hogares. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿se acuerdan de Cornelio el centurión? Él también tuvo una visión. ¿Y qué hizo? Él reunió también su familia, sus parientes, sus amigos íntimos. Y mandó a llevar a Pedro para que les hablara esas palabras de vida. Sí. Y el Señor hizo misericordia de los familiares y amigos de Cornelio. ¿Se acuerdan? Más tarde tenemos a otra vida que fue el carcelero de Filipos. Sí.
Y esa escritura, aquí les voy a decir, sé que he sido un poco extenso, pero quiero que vayamos aquí al libro de los Hechos y leamos esto. Por último, Dios nos ha estado hablando desde temprano y damos gracias a Él por ello. Hechos capítulo 16. Versículo 29 en adelante, que dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y dice, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para hacer qué? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Este tampoco sabía cómo ser salvo, pero quería ser salvo, ¿sí o no? No sabía, al igual que Rahab. Y tanto ella como él reciben instrucciones, reciben la enseñanza. ¿Y sabe qué le dice? ¿Qué le responden ellos? Dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? No sé. Yo quiero ser salvo, pero no sé. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La palabra que vimos con Rahab, la misma. Tú colgarás. Cuando tú eres el primero y cuando yo soy el primero de la experiencia de esa realidad, entonces usted y yo sabemos que es verdad y que necesitamos orar y hablarles a nuestras familias. Sé que Él hizo misericordia de mí. El carcelero también les dado la misma. Tú, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y toda tu casa. Y también vemos que el Señor cumple esa promesa. ¿Verdad que el carcelero y su familia fue salva? ¿O no? Sí lo han leído, ¿verdad? ¿Qué piensa? A veces nosotros queremos que nuestros familiares sean salvos sin que nosotros tengamos la experiencia, ni que seamos en lo mínimo involucrados. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? No sé aquí cómo sean las cosas, pero pues yo creo que ha de haber tiempo para orar, para estudiar la palabra. ¿Viene a la oración para interceder por su familia? De veras, esto no es una broma. ¿Usted quiere que sus familias sean salvas? Tiene que ponerse usted genuinamente. Porque a veces es muy fácil, ¿no? Pues el pastor que ore, sí, uno ora. Pero vemos cómo es que el Señor quiere que sean las cosas. Cuando Él ha hecho misericordia de alguien en una casa, es porque esa familia tiene mayor oportunidad de que pueda realmente tener un encuentro con el Señor. No es automáticamente, pero hay una gran posibilidad de que esa familia pueda llegar realmente a conocer al Señor por causa de una persona que el Señor salva. Cornelio, el carcelero de Filipos, Rahab, y vemos lo que pasó con esta mujer. Ella se casó con un judío, con un hebreo que se llamaba Salmón, y ellos fueron los padres de Booz, y Booz fue el padre
de Obed, creo que sí. Y Obed fue el padre de Isaí. Y Isaí fue el padre del rey David. ¿Cómo ven? De una que no era nada. ¿Podrá hacerlo el Señor? Y entonces, ¿qué esperamos? Nosotros tampoco éramos nada. Y veamos dónde nos tiene el Señor, por su gracia, por su misericordia. ¿Quisiéramos que el Señor hiciera misericordia de los demás? Amén. Hermanos, yo espero que esto no haya sido un tiempo donde hayamos venido a enseñar, sino a recordar lo que ustedes saben. Y saber que lo que hemos recibido conlleva compromiso. No podemos, como luego decimos, como hay un dicho, poner el pie en el sofá y recargarnos atrás. No, tenemos que hacer lo que Dios dice. Y Dios es fiel a su promesa, es fiel a su palabra. Empezar a dar pasos firmes. El Señor nos ayude. También Él ha dicho que Él es el único que puede ayudarnos. Amén. ¿Qué señal más segura puede esperar usted o yo, sino la que el Señor nos ha dado? Amén. ¿Habrá alguna otra? Fue un tiempo precioso de haber estado con ustedes acá. Y nos vamos muy agradecidos con el Señor por esta oportunidad que nos dio de estar con ustedes. Y esperando que el Señor nos conceda volvernos a ver aquí abajo. Y podamos agarrarnos de la mano del Señor. Todos necesitamos del Señor. No piense, los líderes y todo, hay momentos difíciles. Pero tomados de la mano del Señor, podemos continuar hacia adelante. Recuerden, no hay tal estancamiento. Hay personas que dicen, yo estoy estancado. No, tú no estás estancado. Si no estás avanzando, yendo hacia atrás, tú estás retrocediendo. Solamente son dos cosas: adelante o atrás. Y espero que el Señor nos ayude a continuar hacia la meta, adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Corramos la carrera. Hermanos, entendamos que necesitamos una relación más fuerte con el Señor. Sí, más fuerte. Esforcémonos por orar personalmente, pero sí, también es precioso. Subía Pedro y Juan a la hora de la oración, hora novena, la hora de la oración. Esa hora novena eran las 3 de la tarde, ¿verdad? 3 de la tarde. No llegaban a las 2, no llegaban a las 6. A las 3 estaban ahí llegando, ¿sí o no? Persona que dice, llegué a la oración, ya no había nadie. Pues sí, llegó 2 horas después. No. Hay un horario y estar ahí. Importante. Y Dios va a hacer grandes señales, milagros y prodigios, primeramente en nuestro corazón y enseguida con los que nos rodean. Es su promesa. El Señor les bendiga, Jorge. Muchísimas gracias, hermanos. El Señor les bendiga. Nos dio gusto verles. Qué interesante lo que vimos, ¿no? Qué interesante. Hay una promesa. ¿Cuál fue la que se le dio al carcelero Filipos? ¿Se acuerdan? Pero fíjense, cómo el Señor nos llevó. Si entendimos esto, no es de que yo voy a creer y mi familia va a ser salva. Fíjense cómo es esto. Si usted leyó bien el pasaje
del libro de Josué, como lo leyó ahorita Narciso, el pastor Narciso. Lea Josué 2, versículo 3. Perdón, versículo 13. ¿Ahí lo tiene? Voy a terminar con esto. No voy a añadir esto. Es algo que yo estoy testificando de lo que acabamos de estudiar, ¿verdad? Gracias a Dios por la palabra del pastor, que Dios nos dio a través del pastor Narciso. Dice, versículo 13, Josué 12:13, dice, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y mis hermanos. ¿Quién estaba hablando? Rahab le estaba diciendo a quiénes, a los espías, ¿verdad? Que salvaría, que por favor necesitamos que sean salvos mi padre, mi madre. ¿Qué iba a pasar? ¿Se acuerdan qué iba a pasar? Iban a acabar con esa tierra. ¿Y qué estaba haciendo esta mujer? Qué tremendo, ¿no? Y no nada más intercedió, porque muchas veces nos quedamos con la oración, Señor, salva a mi esposo, salva a mi esposa, salvas a mis hijos. Ella actuó. Porque si lo ve usted más adelante, en el versículo 18, en la segunda parte, le dicen los espías a Rahab, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda familia de tu padre. No le dice, sí, nosotros nos encargamos de traerlos aquí para que sean salvos. ¿Verdad que no? Uno tiene que ir y hablarles, creer en esa promesa. Y uno tiene que ir a hablarles a la palabra de Dios en nuestras familias. Si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Si realmente crees, tienes que ir a hablarles lo que tú crees. No nada más es, van a ser salvos y se acabó, ¿verdad? Sino ir a predicar, ir a orar por ellos y traerlos a esos muros, a esos lugares donde hay seguridad. Y el único lugar donde hay seguridad, ¿dónde es? En Cristo. Es el único lugar. Es el único lugar. Creemos, sí, creemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Creemos, qué tremendo, gracias a Dios por este tiempo con Narciso, con Mari y hermanos. Bendecimos al pastor Narciso, a Mari y a la congregación de Arkansas, ¿verdad? Que Dios los guarde, Dios los cuide, que Dios guarde su salida y su entrada. Los esperamos ver pronto. Los hermanos van a venir nuevamente para finales de julio, principios de agosto, juntamente con los muchachos, algunos jóvenes allá del Pacto de Gracia de Warren, ¿verdad? Van a estar trabajando con Gaby Inurreta con respecto al campo de verano, ¿verdad? Hay actividad, hermano, estamos orando. Es tiempo que se está dedicando para estudiar, para sacar un resumen de las clases que se les da a los niños. Son semanas, meses de estudio, de que el Señor te dijera. Platicaba yo con el hermano Narciso y le decía, el trabajo de un ministro, el trabajo de un pastor, el trabajo de un predicador es igual de complicado que el trabajo de un minero. Un minero llega con el pico y la pala, ¿verdad? A estar rompiendo, cavando, días, semanas, y luego encuentra para encontrar una pepita de oro, ¿verdad? No es nada más así porque salió y a ver, vamos a hacer esto. Dios está guiándonos con eso. Y también con esto les digo, hermanos, que les voy a pedir que se apunten con mi esposa, porque vamos a tener una serie de actividades. Vamos a retomar, hermanos, el tema de los ujieres, ¿sí? Si usted quiere servir al Señor, hermano, vamos a empezar a hacer nuestro rol, vamos a empezar a que usted conozca los procedimientos y los procesos para que pueda ser ujier, ¿verdad? Ese es uno. Apúntese con mi esposa. Número 2, hermano. Sergio Isaac y un servidor
Sergio Isaac es muy buen músico. Conoce muy bien de guitarra, muy bien del sax, el bajo, etcétera, etcétera. Entonces, Sergio Isaac y yo estamos trabajando para iniciar con clases básicas de música. ¿Ok? Queremos enseñarles 2 instrumentos ahorita, hermanos. Lo que es guitarra y lo que es teclado. Si usted tiene guitarra y usted tiene usted teclado, usted es candidato, es lo que pedimos de requisito, es candidato para venir a tomar esas clases. Necesito que se apunte con mi esposa. Si usted no tiene ni guitarra y no tiene ni teclado y quiere aprender, junte y cómprese uno. ¿Sí? Junte y cómprese uno. No. El Señor nos puede dar a nosotros para darle a usted, pero usted se debe de esforzar si realmente quiere aprender. ¿Sí? Si realmente quiere aprender. Muchos años se pagó clases aquí a gente que quería aprender, no iba a clases, se pagaba el maestro de todas maneras. Tiene que ser un esfuerzo. ¿Le daré yo algo a Dios que no me cueste? Véalo de esa forma. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar con esas clases de guitarra y de teclado los sábados. Queremos hacerlo a las 8 de la mañana, 8:30. ¿Por qué esa hora? Porque como ustedes saben, tenemos oración todos los sábados de 7 a 8. Terminando la oración, podemos iniciar a las 8:30 las clases, tempranito el sábado, 1 hora. Se les va a dejar tarea para que practiquen en su casa, ¿verdad? Porque son tareas. Una clase, hermanos, de guitarra, ¿sí? Vamos a estar impartiéndola para enseñarle. ¿Cuántas claves son? ¿Cuántas notas son? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Son 7. Si usted se aplica, hermano, si usted se aplica a ensayar en su casa, lo digo por los papás, los hijos, los que están aquí, si usted se aplica realmente en 7 semanas, usted va a conocer todos los círculos de la guitarra y después de las 7 semanas se puede empezar a ensamblar el primer canto, el segundo canto, etcétera. Pero es practicar en su casa, no es venir aquí a practicar los sábados. ¿Ok? No hay imposibles para Dios. Y yo lo poquito que sé es un milagro. Realmente es un milagro porque mi mamá y Carla lo saben. Estaba yo horas y horas entre semana en la guitarra, me salieron callos, me salieron ampollas, y ahí estaba duro y duro con la guitarra, ¿no? Y han sido muchos años. Pero ustedes son más inteligentes que yo. Entonces pueden aprender. Teclado y guitarra. Si Dios les pone en su corazón aprender, acérquense con mi esposa y se apuntan. Desde la edad que quieran, hermanos. No tengo nada más que, por ejemplo, si usted tiene, Graciela tiene un hijo de 3 años, pues no. Por ejemplo, Shemcito que trae su guitarra, ¿verdad? Él puede seguir trayendo su guitarra, ¿verdad? Pero ya que tenga Shemcito, no sé, a lo mejor 5 o 6 años, está en una buena edad, pero sus papás tienen que estar con ellos. ¿Sí? Tiene que ser la congregación, sí, obviamente, ¿verdad? Tiene que ser la congregación. No estamos poniendo un costo, ¿no? Pero quiero que entienda esto, el valor del tiempo, ¿sí? La dedicación que él se le va a dar, el compromiso, porque no nada más aprendió mi hijo a tocar la guitarra o el teclado y ya se va a la rondalla y el saltillo y a cantar reloj que marca. No, hermano, no. Es para el servicio del Señor. Tú también puedes, manita chula. Perdón, adultos también. ¿Sí? Entonces, si usted, hermano, quiere venir, apúntese con mi señora esposa, por favor. Entonces, ujieres que quieran servir, apúntese con mi esposa.
Sí, se va a hacer una lista, los procesos, cómo se va a hacer, etcétera, etcétera, como se hacía anteriormente. Vamos a retomar esas actividades, hermanos. Lo de las clases para los que quieran aprender a tocar guitarra y teclado. Sí, hermanos, sí, el sonido. También, gracias, Carla. Y el sonido. Le queremos llamar multimedia a esto. Queremos capacitar a gente, hermanos, que sepa mover, que sepa usar el sonido de la iglesia, que sepa cómo van los cables acomodados, que sepa cómo están conectadas las bocinas, que sepa cómo subirle, bajar el volumen arriba, que sepa cómo usar el celular para las transmisiones, cómo está conectado todo, cómo se proyectan los cantos, qué programas se utiliza para proyectar los cantos, cómo se editan las predicaciones para YouTube, porque si usted se mete al canal de YouTube de nosotros, usted no va a ver aquí la cara de Jorge, ni la cara de Narciso, ni la cara de nadie, es simplemente una pantalla. Entonces tiene que hacer un proceso de edición. Se los queremos enseñar a las personas que quieran aprender esto. ¿Esto por qué, hermano? Porque no somos eternos. ¿Sí? No somos eternos. Y necesitamos, como hijos de Dios, salir de ese letargo espiritual y empezar a hacer, sí, moverse, gracias, a moverse, ¿no? A veces parece que somos ovejas engordadas. Comemos, 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 comemos y no vamos a reproducirnos. El talento que Dios nos da. Ahora también, antes de despedirnos de orar, les recuerdo, hermanos, que con Óscar Hernández y su amada esposa Katy se pueden apuntar para estar los domingos 11:30 aquí para que oren y salgan a evangelizar, no a repartir folletos, a evangelizar. ¿Qué diferencia hay con repartir un folleto y evangelizar? Es decirle a, señorita, ¿me permite 5 minutos? Quiero darle un mensaje de parte de Dios. Usted si muere hoy, ¿a dónde iría? ¿Al cielo o al infierno? ¿Me permite hablar con usted sobre este mensaje? ¿No? Entonces, si la señorita te da 5 minutos o el Señor te da 5 minutos, habla con él de la palabra de Dios. No repartas el folleto por repartirlo, ¿no? Tenemos que ser sabios, hablar. Entonces se apunta con Óscar Hernández y con su esposa Katy. Son 3 cosas, no, 4 cosas. Si te acuerdas de lo mismo que yo. Gracias, Carla. Lo sugieres, gracias. La guitarra y el teclado, multimedia y lo que es el evangelismo. ¿Sí, hermanos? Por favor. Y lo último, ya ahora sí, lo prometo. No se vaya sin despedirse de Narciso y de Mari. Por favor, no se vaya sin despedirse de ellos. Amén. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos permite reunirnos, Señor. Por el tiempo, Señor, que podemos sentarnos cómodamente, Dios, a escuchar tu palabra. Y después de haberla escuchado cómodamente, Dios, te ruego ahora tú que nos incomodes a tenerla por obra, Dios. Padre, sacúdenos, Señor, en todos los sentidos, que salgamos de esa pasividad espiritual, de ese letargo, y que podamos ser pregoneros de tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor. Tenemos familia inconversa, Dios. Ayúdanos a hablar tu palabra. Ayúdanos, Señor mío, a que podamos, Señor mío, hablar de ti y que nuestra vida también refleje tu amor, Señor, hacia los demás. Señor, iniciamos una semana nueva. Yo te ruego en nombre de Jesús que guardes a mis hermanos, a mis hermanas que salen a sus actividades diarias durante la semana, que los ayudes en sus trabajos, que aquellos que no tienen un empleo, Señor, tú se los des, bendito Dios. Padre, y sobre todo, Dios, te ruego, Padre Dios, que no nos separemos de ti, Dios, ni un minuto, Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Vamos a partir de este lugar. Ve con cada uno de nosotros. Te rogamos por nuestros hermanos de Arkansas, de Warren, bendito Dios, la iglesia que tú tienes allá. Que tú los bendigas, Padre Celestial. Padre Dios, te rogamos también, Señor mío, por nuestros hermanos que están en Wyoming, allá, Señor mío, en la misión de allá, Señor, que tú también obres en sus corazones, bendito Dios. Padre, te doy gracias, Señor mío, por estamos en este lado del país, Señor, en México, Dios.
te ruego que tú tengas piedad y misericordia de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo partimos de este lugar. Amén.